Siguiendo con la telecapacitación de los jueves científicos, hoy día, 1 de septiembre del 2022, vamos a tener como ponente a la doctora Eda Donaire Rodríguez. Ella es médico cirujana egresada de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, especialista en pediatría por la Universidad Nacional Federico Villarreal y especialista en neurología pediátrica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El tema que va a tratar la doctora Eda Donaire es síndrome muscular de Duchenne. El registro de asistencia se hará mediante el link que se encontrará en la ventana del chat. Doctora Eda Donaire, buenas tardes, bienvenida y puede continuar usted. Buenas tardes, doctor Mesa, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a conversar algo sobre distrofia muscular de Duchenne. Tengo entendido que esta es una telecapacitación para la atención primaria. He tratado de que sea lo más sencillo y entendible posible. Mi nombre es Adonaire y hoy día hablamos de Duchenne. La enfermedad de Duchenne en realidad es una enfermedad severa, progresiva, que afecta a los músculos. Es una enfermedad que en realidad está descrita desde los 1800. Hay muchos médicos que en el camino empezaron a describir casos clínicos de pacientes que su característica era que tenían estos síntomas a edad temprana, 2, 3 años. Notaban que estos niños tenían dificultad para subir escaleras, tenían caídas frecuentes, la mayoría eran varones, y conforme pasaba el tiempo y hacían el seguimiento de estos casos, que en un primer momento eran aislados, pues notaban que conforme pasaban los años, estos niños perdían la fuerza. Ya de todos los médicos que empezaron a describir casos, el que más describió con más detalle, con las características, fue Duchenne, y por eso pues tiene el nombre de la distrofia muscular de Duchenne, que inicialmente lo conocían como una hipertrofia. Pensaban que esta hipertrofia en los gemelos que notaban en estos pacientes era porque crecía el músculo, y cuando empezaron a hacer muestras, autopsias, notaron que no había músculo, sino había infiltración de grasa en estos tejidos. Como ya he mencionado, es una enfermedad progresiva. Conforme ha ido pasando la tecnología, la expectativa de vida se ha prolongado. Ahora pueden llegar hasta 40 años, siempre y cuando tenga asistencia multidisciplinaria. Y cuando entran en estos años, la causa de fallecimiento son o falla cardíaca o falla respiratoria. Eh, Lo primero que siempre, cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene un problema en el sistema nervioso, tenemos que determinar si esto es un problema del sistema nervioso central o periférico. Y solo para recordar de dónde viene el problema, pues cuando tengo un problema de la motoneurona superior, pues voy a encontrar los reflejos incrementados, el tono muscular va a estar en rango de espasticidad, no hay fasciculaciones, habitualmente no hay atrofias, pero sí voy a tener signos Babinski. Sin embargo, cuando tengo problemas en la motoneurona inferior, los reflejos pueden estar disminuidos o abolidos, el tono muscular puede encontrarlo hipotónico o flácido, puede haber fasciculaciones en ocasiones y puede encontrarse atrofia en el principio. Y no hay signos de primera neurona como el signo de Babinski. Entonces, cuando determinamos que el problema es del sistema nervioso periférico, tenemos que determinar, ¿esto es un problema del asta anterior, es un problema del nervio periférico, es un problema del músculo o es un problema de la unión neuromuscular? Y este grafiquito en realidad pues como que me ayuda desde el punto de vista semiológico a dónde oriento mi búsqueda en la enfermedad. Que tomo en cuenta pues la distribución de la debilidad, si en el caso de los problemas miopáticos si es más proximal o distal, si estos reflejos pueden ser normales, si la sensibilidad está conservada y si la creatina quinasa está normal o incrementada. Y cuando hablamos de problemas musculares, hablamos de las distrofias musculares. En realidad, distrofia muscular hay muchos subtipos de ellas. La más conocida, la mejor descrita, es Duchenne, pero hay otras más que se aparecen en otras edades de la vida, que hay que tenerla en presente, como las distrofias musculares congénitas, la distrofia de cinturas, la distrofia facioscapulohumeral, la Emery-Dreifuss, la oculofaringe. Las distrofias miotónicas de Steiner y las miopatías, que ahora hay más subtipos metabólicos, mitocondriales, que ya con el estudio genético pues, me ayuda a llegar al diagnóstico fino de estos casos. Y
¿Por qué tenemos que saber de la distrofina para entrar a hablar de distrofia muscular? Pues la distrofina es una parte de la célula que se encarga de la estabilidad celular. Esta distrofina une el citoesqueleto con la matriz extracelular. Si esta distrofina está en perfectas condiciones, permite que el músculo, la célula muscular, pues se mueva correctamente, las actina y miosinas se desplacen y el haz muscular pues se mantenga firme en todo este proceso y todo este movimiento. Si este haz no se mantiene firme, pues lo que pasa con el músculo es que empieza a colapsar. Los músculos, las células que conforman este paquete muscular, pues empiezan a fallar, empiezan a tener daño celular, ingresa calcio intracelular, activa proteasas, estas proteasas dañan la estructura celular produciendo isquemia, muerte, y a lo largo de esta degeneración o esta falla en la función de esta distrofina que estabiliza la forma de la célula, pues al final encontramos infiltración de células grasas. Sin distrofina, la fuerza generada por la contracción muscular produce daño en la membrana, aumenta el CPK, aumenta el calcio intracelular, aumentan las proteasas y estas dañan la estructura celular al final de la enfermedad. Entonces es importante tener en consideración que esta distrofina tiene que funcionar para que todo lo demás funcione. Si esta disfunciona, ya sea por sus receptores o su estructura, hay una decadencia en el funcionamiento del músculo. Y aquí es una gráfica para observar cómo la distrofina está actuando a modo de balance entre el citoesqueleto y la matriz extracelular, y esta distrofina para su funcionamiento tiene receptores. La mutación de estos receptores hace que esta falle y por ende el músculo falle a largo plazo. Esta es por ejemplo, una distrofina normal con todas las conexiones. En el caso de Duchenne, estas conexiones no están totalmente distribuidas y por eso hay disfunción. En el caso de Becker, que es una forma de distrofia muscular no tan severa como Duchenne, hay algunas conexiones y es por eso que los síntomas no son tan severos como el Duchenne y pasan desapercibidos los primeros años. Esta enfermedad, esta distrofia muscular de Duchenne, tiene una incidencia más o menos de 1 por 3.800 pacientes, hasta 1 de cada 6.000. Tiene una prevalencia de 15 a 19 por cada 100.000 habitantes en el caso de Becker y 18.000 en Duchenne, es mucho más frecuente. En el caso de los pacientes portadores, pueden tener cardiopatías y el 13% de las mujeres tienen distrofia, del 13% de las mujeres que tienen distrofias son distrofias de Becker, que son los síntomas más leves. Habitualmente el Duchenne son manifestación en varones. En cuanto a la genética, la causa de esta distrofia de Duchenne es un 60-70% por de lesiones en los cromosomas. Generalmente hay una parte que sale del brazo del cromosoma y se forma otro, o se duplica una parte del brazo del cromosoma. Generalmente las lesiones son de un 60-70% y las duplicaciones de un 5 a un 15%. Este es un patrón de herencia recesivo ligado al X. Las mujeres son portadoras, los varones hacen la enfermedad. ¿Y cuáles son las consecuencias de deficiencia de distrofina? Desde el punto de vista fisiopatológico, si tengo mi fibra muscular que está bien estructurada y bien conservada, tengo las miofibrillas, tengo el sarcolema, entre ellos tengo las distrofinas en cada miofibrilla y tiene que todo funcionar a la perfección. Si empieza a fallar la distrofina en cada miofibrilla, empieza a colapsar el músculo, el sarcolema empieza a debilitarse porque no tiene una turgencia que lo soporte. Esta deficiencia en la estructura del sarcolema a cierto modo altera la permeabilidad vascular de los músculos, produciendo una isquemia funcional. Esta isquemia funcional, si se hace crónica, empieza a darse liberación de radicales libres, sobrecarga de calcio intracelular que ya había mencionado, falla una regeneración y al final pues infiltración grasa. Aquí podemos ver cortes histológicos normales y cortes histológicos donde hay alteración en la estructura del sarcolema y cómo se ve la fibra muscular totalmente degenerada, irregular y no preserva la arquitectura que inicialmente tenía.
Sobre las manifestaciones, sabemos que esta distrofina está en los músculos, pero también hay receptores en el cerebro, que no se tiene muy claro cuál es la función, pero están ahí. Eh, Además, pues también tenemos manifestaciones cardíacas, porque también la distrofina está en el corazón, pero son manifestaciones más tardías, generalmente a los 10, 15, 20 años, es donde empiezan a tener manifestaciones cardíacas. Pero sí que podemos encontrar que estas personas tienen compromiso cognitivo, que es un poco más temprano, pero no es progresivo. Cuando le han hecho resonancias funcionales a estos pacientes con enfermedad de Duchenne, han encontrado que tienen menor volumen de la sustancia gris, han encontrado también alteraciones en la sustancia blanca y de alguna forma una alteración en la perfusión cerebral. Han encontrado que estas distrofinas se encuentran en neuronas GABAérgicas, en amígdalas, en hipocampo y células de Purkinje. Y de alguna otra forma, sobre todo la presencia en la amígdala y en el hipocampo, podrían interferir en la alteración cognitiva de estos pacientes. Sobre la clínica, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes que se pueden encontrar en los pacientes con Duchenne? El 70% de los individuos, al final el 100%, terminan con trastornos de la marcha. Tiene un retardo psicomotor el 47%, y es que los pacientes o la familia busca ayuda más o menos cuando el niño no puede pararse o se para y se cae o tiene una marcha inestable, y ahí cuando buscan al especialista se dan cuenta que tiene un retardo en el desarrollo. Conforme va pasando el tiempo, encuentran acortamiento de tendones, ya para los 10, 12 años hay pérdida de la marcha y escoliosis, que muchas veces necesita una cirugía de escoliosis para poder poner alineado al paciente. Conforme va perdiendo la fuerza, la musculatura de la respiración, empieza a tener apneas del sueño, que necesitan ventilación a presión positiva para poder conciliar el sueño durante la noche. Tienen debilidad y les produce dificultad en la alimentación. La pobre movilidad produce compromiso óseo y el soporte ventilatorio va a ser necesario casi al final de la vida. La miocardiopatía dilatada entre los 15 a 20 años y las fracturas patológicas propias por el pobre movimiento y el compromiso óseo. ¿Cómo yo diagnosticar? ¿Cómo yo pensar en un paciente con distrofia de Duchenne? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, como ya le he mencionado, es que la mayoría de esos pacientes son varones, una enfermedad ligada al cromosoma X, y llama la atención a aquellos niñitos de 2 a 4 años que tienen alteraciones en su marcha, o no caminan bien o se caen. Es lo primero que se tiene que sospechar. Entonces, si tengo un niño, un varoncito de 2 a 4 años, que además tiene una debilidad muscular progresiva, predominio proximal y predominio de miembros inferiores, retardo el desarrollo, básicamente motor, tenemos que pensar en la posibilidad de que podríamos estar frente a un paciente con distrofia muscular de Duchenne. Sobre todo si es que este niño tiene familia con características similares. Además, algo que nos va a ayudar es la presencia de estos gemelos que están de mayor tamaño. Llama la atención los gemelos de mayor tamaño en esos niños muy pequeños. Todo lo demás está delgado, pero los gemelos llaman la atención. Incluso los glúteos son un poco más pequeños proporcionalmente en relación a las pantorrillas. Lo otro que vamos a ir viendo conforme el niño va creciendo y va teniendo debilidad es el signo de Bowers. El signo de Bowers es como ven en la gráfica, esta necesidad de la persona de apoyarse, prácticamente rectar sobre sus propias extremidades inferiores para poder ponerse de pie. Y una vez que se logra colocar de pie, tiene una posición hiperlordosis. Lo segundo que tenemos que tener presente una vez que tengo este niño de 2 a 4 años con trastornos de la marcha, retardo en el desarrollo, con debilidad de predominio proximal, es cómo está el CPK. Si sabemos de que este es un problema en el músculo, que es un problema en el cual la estructura muscular se está debilitando, que se está comprimiendo, el sarcolema está comprimiendo la masa muscular, está dañando el músculo, se tiene que aumentar el CPK. Y uno de los marcadores que nos puede ayudar es la elevación del CPK. Dicen algunas guías que más de 20.000 unidades es un nivel muy sugerente de distrofia muscular de Duchenne. Y lo tercero que se tiene que hacer para confirmar el estudio es el estudio genético.
Lo primero que se puede hacer es un MLPA, que es un estudio en PCR, que en realidad es algo accesible, donde detecta las copias anómalas en las regiones que se supone que tienen alteración de Duchenne. Si sale este estudio positivo, ok, esa es una enfermedad confirmada. Pero si no se logra conseguir un estudio positivo, lo que sigue es una secuenciación dirigido al gen de la distrofia muscular de Duchenne. Y por último, si no logro determinarla, ya sea por MLPA o por secuenciación del genoma, pues lo que sí es un análisis de hacer una biopsia muscular y hacer un estudio de inmunofluorescencia para ver justamente lo que habíamos encontrado, esa alteración en la citoarquitectura muscular. ¿Podemos detectarlo tempranamente? Sí. Hay algunos screenings neonatales que ya están incluyendo en un papel filtro, así como la prueba de hipotiroidismo congénito, este screening neonatal de creatinquinasa. Y es igual, una prueba de un papel filtro, se coloca una gotita del talón del recién nacido a las 24-48 horas y se puede hacer un screening altamente sensible. Y ya si saliese positivo, se puede hacer los demás estudios para hacer la confirmación de la enfermedad. Es importante, teniendo en cuenta la frecuencia de esta enfermedad, el diagnóstico temprano, porque al diagnosticar tempranamente puedo hacer un abordaje multidisciplinario y mejorar la calidad de la vida y prolongar la vida de estos pacientes. ¿Cuál es el manejo multidisciplinario que tienen que tener estos pacientes? El manejo, como ven, es a muchas especialidades. De primera intención, lo primero que va a llamar pues es el manejo respiratorio del niño. Bueno, en realidad este ya es un niño grande que va a tener apoyo ventilatorio de los 10-12 años cuando tenga problemas al dormir, cuando tenga apneas del sueño o cuando la calidad de su sueño no es adecuada, tiene que tener presión positiva para que pueda dormir durante la noche. Estas apneas, además de producir trastornos en la calidad del sueño, pues pueden producir paros respiratorios. Lo otro que tiene que tener manejo a estos pacientes es el manejo neuropsicológico del neurodesarrollo. Ese niño, conforme va a pasar el tiempo, va a tener pérdida de las habilidades motoras y va a notar este niño que su desarrollo, su evolución es distinta a los demás niños, necesita un apoyo neuropsicológico a lo largo del camino, no solo por el hecho de que esos niños tienen cognitivamente, la mayoría pueden ser normales y entender lo que pasa a su entorno, sino también ayudarlos para empezar a convivir con todas las complicaciones que van a sufrir a lo largo del tiempo. El manejo del cuidado cardíaco se da sobre todo en los 15-20 años porque sabemos que a lo largo de la enfermedad vamos a tener fallas cardíacas que va a tener necesidad de usar antihipertensivos. El manejo ortopédico por la debilidad que tiene, los riesgos de fracturas, ortesis, terapias. La terapia, en realidad, desde la época que Duchenne describía los primeros casos de estos cuadros de distrofia muscular, habían notado que aquellas pacientes que les empezaban a hacer terapia desde esa época, mejoraba la musculatura cuando le hacían las biopsias. Entonces sí, enlentece la progresión de la enfermedad, porque las fibras que están funcionan y permite que sean viables y por ende mejore o prolongue la calidad de vida de estos pacientes. Los manejos endocrinológicos, porque estos pacientes van a tener que usar corticoide a largo plazo, probablemente desde que empiece el deterioro motor hasta el final de los días, y van a necesitar un manejo hormonal estricto. El manejo gastroenterológico y el manejo urológico también. ¿Qué hay del tratamiento? ¿Qué tenemos para ofrecerle a estos pacientes? Hay algunas alternativas. Lo que tenemos de primera intención es el uso de corticoides. Se puede usar prednisona o deflazacort. Como había mencionado, el momento para iniciarlo es al inicio de la detención del desarrollo motor. He visto en pacientes que han llegado a la consulta de 10-12 años sin ningún apoyo más que algunas terapias físicas con un gran deterioro físico, y es muy penoso ver niños de 10 años que tienen dificultades, que se cansan, que están muy agotados, que tienen problemas conductuales, problemas cognitivos, y claramente la limitación funcional de ellos, ¿no? Mejora, el uso de corticoides puede mejorar la función cardíaca, reduce la necesidad de cirugía de escoliosis y enlentece la pérdida de función pulmonar.
Como he mencionado previamente, en algunos lugares puede llegar a una expectativa de vida de hasta 40 años con asistencia cardíaca y pulmonar. Lo otro que también tenemos, al menos existe, es la terapia génica y la terapia de trasplante de células madre. Y antes de culminar, quería conversarles sobre la guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de distrofia muscular Duchenne. Esta guía ha sido elaborada por varios neuropediatras, por neurólogos del instituto, varios genetistas de otras instituciones y de nuestra institución también, como un método para poder tener algunas herramientas de cómo o qué ofrecerles a estos pacientes para el manejo, es un manejo a largo plazo y qué evidencia hay. Han hecho una revisión de estudios, de metaanálisis y han logrado un consenso de expertos en base a la evidencia que se encuentra disponible. Lo primero que sugiere esta guía es a todo paciente que tenga la sospecha de enfermedad de Duchenne o enfermedad de Becker, es solicitar la creatina quinasa. Así como en esta guía, en otras guías también sugieren que si tengo la sospecha clínica, pues la creatina quinasa vale la pena dosarlo. Y si este valor es más de 10 veces el valor para la edad, entonces lo que sigue es derivar a un centro especializado que pueda manejar a este paciente, donde en este centro especializado solicitará los estudios genéticos. Ya sea que encuentren de lesiones o duplicaciones, se podrá dar el diagnóstico confirmado. Y debe encontrarse esta de lesiones o duplicaciones en relación a Duchenne, pues se tendría que hacer o estudios de secuenciamiento genético o la biopsia muscular en el caso que no se logre el secuenciamiento para el diagnóstico final. ¿Qué otras sugerencias te dan esta guía? Eh, la más fuerte que han mencionado con una recomendación de fuerte a favor es la secretinquinasa, que lo podemos hacer en cualquier atención de consulta. Los valores más de 10 K, yo había mencionado 20.000 en un primer de neurología, entonces es muy parecido. Y en pacientes con distrofia muscular de Duchenne y distrofia muscular de Becker se debe considerar que los valores de creatinina se van disminuyendo con la edad, pero no es una recomendación de mucha certeza. Lo otro que sí se puede tomar como referencia en cuanto a las dosis del tratamiento es sobre el uso de los corticoides, ¿no? Hay algunas revisiones, algunas primers y también la guía nacional, pues sugieren dos alternativas, el uso de Flazacort como primera elección y el uso de prednisona como segunda elección. Ya había mencionado, esto se debe iniciar apenas haya el deterioro motor y se puede usar el de Flazacort a 0,0 miligramos kilo día o la prednisona a 0,75 miligramos kilo día. En cualquiera de los dos casos siempre tiene que ser acompañado por el abordaje con el endocrinólogo para hacer el seguimiento de las complicaciones a corto, mediano y largo plazo del uso de corticoides. Y para pacientes con Duchenne podría también utilizarse algunos esquemas de días alternos o de fines de semana. Y había también dentro de ese estudio, dentro de esta guía, sobre el uso de terapia génica con el uso de corticoides, ¿no? Pero de momento no tenemos ese tratamiento a la mano, así que yo creo que lo que tenemos que llevarnos a casa es que esta es una enfermedad ligada al cromosoma X, que afecta a la musculatura, que es progresiva, degenerativa, una expectativa de vida que puede llegar hasta 40 años si es que lo acompañamos de forma multidisciplinaria, que si tenemos la sospecha en un niño que tiene trastornos de la marcha, que tiene hipertrofia de gemelos o que tiene antecedentes familiares de problemas similares, hacer un CPK. Un CPK me puede orientar mucho. Si tengo un CPK más de 10 veces, más de 20.000 del valor normal para la edad, pues lo que sigue, en el caso de nosotros, pues derivarlo a un centro especializado para hacer el estudio genético. Si no se puede el estudio genético, el secuenciamiento, y si no, pues una biopsia muscular, ¿no? Y darle el diagnóstico a esta familia, pronóstico, y empezar a hacer todo el manejo multidisciplinario ya mencionado. Una vez que el niño sea diagnosticado, no solo queda en neurología, tiene que pasar por cardiología, neumología, traumatología, medicina física, neurocirugía para manejo de escoliosis, nutrición
y apoyo, acompañamiento psicológico a la familia a lo largo de este proceso, que van a ser muchos años en los cuales la familia, el niño va a ver progresivamente la pérdida de sus habilidades, ¿no? Pero la parte cognitiva se mantiene a lo largo del tiempo. Ujú. Espero que esta ponencia haya sido de su utilidad, que se haya podido entender y sobre todo hacer reconocimiento que hay una guía nacional que nos puede ayudar mucho para la atención de estos pacientes ante la sospecha de distrofia muscular de Duchenne. Muchas gracias, doctora. Tenemos unas preguntas. Una de ellas nos dice, ¿desde cuándo cree conveniente el inicio de corticoides y cuál sería el corticoides de elección? Sí, como había mencionado, se debe usar apenas empieza el deterioro motor. Algunas guías recomiendan después de los 2 años y la elección puede ser el de Flazacor y si no se tiene, lo que se tenga en la mano es la prednisona, que lo tenemos en todos lados. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué seguimiento multidisciplinario sería bueno realizar en pacientes con Duchenne? De primera intención, pues, la especialidad en neurología, quien es quien va a diagnosticar inicialmente o tener la sospecha, genética, medicina física, psicología, cardiología, neumología, endocrinología, porque una vez que empiezo el corticoide, pues tengo que hacerle un monitoreo de cómo va las hormonas y el uso de corticoide a lo largo del tiempo, traumatología, gastro y urología, ¿no? Son los que recomiendan en general las guías. Esto lo tomé de un primer de distrofia muscular de Duchenne, ¿no? Del año pasado. Muchas gracias, doctora. Bueno, por mientras que vienen las preguntas, no sé qué recomendaciones nos podría brindar acerca de este tema. Sí, recuerdo mucho una niña que vi de 12 años que estaba siendo atendida en un hospital general, pero tenía ya 12 años, ¿no? Ya claramente tenía dificultad para deambular. No es frecuente que tenga Duchenne una niña, es muy raro, pero sí tenía el diagnóstico. Pero a esa niña solamente le habían ofrecido terapia física. No había recibido corticoides en ningún momento. La niña ya tenía fatiga para caminar unos metros. De repente, si esta niña hubiera sido abordada de forma multidisciplinaria, a los 12 años ya no tendría tantos problemas. La niña tenía dificultades de atención, de concentración, de memoria, se sentía irritable, no podía dormir en la noche, amanecía fatigada, caminaba fatigada. Claramente necesitaba el apoyo de otros especialistas, ¿no? Y no, a pesar que estaba en un hospital, no sabían orientar, el papá tampoco tenía, él sabía que había más alternativas, pero sentía que nadie le orientaba, ¿no? Y después de 12 años de enfermedad. Ujú. Es algo que no debería pasar. Pero bueno, en el camino hay que aprender y apenas tengamos estos pacientes, pues tratar de derivarlos con todas las especialidades que lo puedan ayudar. Tenemos una pregunta que nos dice, ¿qué edad puedo llevar a mi hijo a un descarte de enfermedad de Duchenne? En realidad, si yo tengo un niño que tiene retardo en el desarrollo, tengo que llevarlo al pediatra o al neurólogo, ¿no? Y ahí vemos si es que tiene algunos signos de debilidad, si tiene esa hipertrofia de gemelos, si tiene una debilidad para proximal, ¿no? Con reflejos conservados, que no me haga suponer que este retardo en el desarrollo es de origen central, sino periférico. Entonces tenemos que empezar a buscar. Pero basta con que cualquier mamá o papá tenga un niño con retardo en el desarrollo, debe pedir ayuda pronto. Las CPKs que como ya le he mencionado, hay screening neonatales, entonces sí se puede hacer un dosaje de CPK que se puede hacer de forma ambulatoria. Y si hay alguna sospecha, pues se toma, ¿no? Muchas gracias, doctora. Nos preguntan si las niñas se ven afectadas por esta distrofia también. No es la más frecuente, lo habitual son varones, es como que 1 por 1.000.000, algo así, no es tan frecuente, pero puede haber. Lo que sí son las mamás, son las portadoras, a veces tienen cardiopatías, cardiomiopatías, pero no hacen la enfermedad tal cual como los varones. No es la habitual.
Ya para terminar, doctora Eda Donaire, la Oficina de Docencia e Investigación agradece su gentil participación como ponente el día de hoy con este importante tema y además por haber compartido su experiencia profesional con todos nosotros. También agradecemos a los participantes y los esperamos la próxima semana con otro jueves científico.